¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos. Los saluda el abogado Gamaliel en una nueva emisión de El Juego Jurídico, su programa especializado en derecho, donde abordamos diversos temas, no solo fiscales, sino también otros más interesantes, pero hoy sí vamos a tocar un tema fiscal y nos sentimos muy cómodos por eso. Y como siempre y cada semana inicio este programa de la mano y en compañía de mi amigo, mi mentor, el doctorante Noé Andrés Quiroz Morales. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muchísimas gracias y bien, como bien lo comentas, regresamos a nuestra zona de confort, a temas fiscales. Sí va a ser muy interesante y sobre todo en confianza porque tenemos un gran expositor y que consideramos un amigo desde ya, sabrán ahorita quién es, pero agradecemos mucho el que nos haya aceptado la invitación y van a ver que es un expositor que tiene mucha experiencia y lo va a saber explicar con peras y manzanas. Así es, estimados amigos, y pues hoy tenemos, como dice el licenciado, el maestro Noé, a un gran amigo del programa, que le agradecemos mucho que estés aquí. Estimado Alejandro, ¿cómo estás? Bien, estimado Gamaliel, muy agradecido con ambos, contigo y por supuesto con el doctorante Noé también, precisamente por la invitación, la cual celebro gustoso y deseoso de estar aquí con ustedes, acompañándolos a ustedes y evidentemente a su auditorio, para tratar de temas que pues a nosotros nos apasiona y espero que a ellos también. Seguramente así será, estimado amigo. ¿Sabes por qué? Porque también cuando tenemos un tema fiscal ahí en el grupo que tenemos de comunidad jurídico, hay muchos contadores y muchos abogados. Entonces, les gustan todos los temas que abordamos, pero cuando es un tema fiscal o puntos finos de un tema específico, dicen, a ver qué nos pueden aportar, qué nos pueden decir. Entonces, seguramente este programa va a ser un éxito. Y bueno, estimados amigos, antes de iniciar con el tema del día de hoy, que son puntos relevantes en miras del cierre del ejercicio fiscal 2025, me voy a permitir leer brevemente una semblanza de nuestro invitado para que lo conozcan. El maestro Alejandro Valdés Ledesma es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro en impuestos obteniendo el grado por excelencia en el Colegio GBA. Actualmente está estudiando el doctorado en la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Tiene un diplomado fiscal 2023 en CEPROCAFI. Saludos también ahí a CEPROCAFI, que son amigos del programa. Socio director del despacho Valdés y Asociados Contadores Públicos, SC. Co-titular del programa Educarte Fiscal, que se transmite por internet en IMEFI TV, YouTube, Facebook Live, TikTok y demás redes sociales. Los invitamos a seguirlos, Educarte Fiscal. Expositor de talleres y diplomados en diversos temas fiscales en la capacitadora IMEFI TV. Es además profesor de diversas materias fiscales en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. También es ponente o ha sido ponente de temas fiscales en el Tecnológico Superior Universitario de Ixtapaluca. Además es profesor externo de alumnos de la Universidad Ejecutiva del Estado de México y cuenta con una trayectoria profesional de 30 años en el área contable, fiscal y financiera. Como verán, estimados amigos, y como les comentaba, vamos a hablar de un tema fiscal con un experto, un contador, y que ojalá nos haga una exposición muy enriquecedora a nosotros que a veces los abogados no entendemos puntos o conceptos tan finos, ¿no? Que No, nos no, cuesta no. mucho trabajo, y que sé que el día de hoy los va a desarrollar bastante bien. Y pues bueno, el tema que vamos a tratar, les insisto, es puntos relevantes del ejercicio, del cierre fiscal 2025. Y antes de iniciar, estimado contador, a nuestro público que nos está escuchando, muchos alumnos, incluso de derecho, y que se están viendo interesados en este tema fiscal, eh, cuéntenos en principio y para ir de lo general a lo particular, ¿qué debemos entender qué es un cierre fiscal y por qué es tan relevante? Apenas fuimos a una reunión con unos clientes y el contador sí me dijo, oigan, adelántense porque yo sí me voy a quedar a platicar justo el tema del cierre fiscal. Pues ya vámonos, ¿no? Pero ¿por qué es tan relevante? ¿De qué se trata? Y ya poco a poco vamos a ir tocando los puntos finos de esto. Claro que sí, estimado Gamaliel. Mira, con gusto. Es importante la fecha en la que estamos atravesando por lo siguiente. Estamos en el último trimestre para cerrar el ejercicio fiscal 2025. Tiempo adecuado para ir haciendo a lo que yo le llamo un precierre fiscal. ¿Y en qué consiste este precierre fiscal? Pues precisamente consiste en determinar con qué utilidad estamos pretendiendo cerrar el ejercicio.
que nos va a llevar como consecuencia cuál va a ser el impuesto a cargo del ejercicio fiscal en cuestión. Entonces, estaríamos ya determinando, a ver, voy a tener un impuesto anual de tal cantidad, pero he hecho pagos provisionales de tanto, entonces ahora sí que ya estoy determinando si voy a tener una cantidad a cargo o a favor en la declaración anual. Evidentemente la declaración anual se presenta hasta el mes de marzo en el caso de personas morales y el último día del mes de abril en el caso de personas físicas. Pero ¿por qué es importante precisamente este momento? Porque es el momento de determinar utilidades o pérdidas fiscales. Es el momento de determinar vamos a tener una participación de las utilidades en los trabajadores, así como también determinar un posible coeficiente de utilidad que nos va a ser de utilidad para pagar el ISR del siguiente ejercicio fiscal. Entonces, ¿de qué sirve decirle a los empresarios cuando tenemos la Junta de Consejo de Administración, oye, en el año 2025 teníamos un coeficiente de utilidad de 0.08? Pero para el 2026 es un coeficiente de 0.30. En la torre. Oye, ¿por qué no me dijiste que iba a tener un coeficiente de utilidad tan alto? Esto me va a conllevar a que tenga un golpe financiero importante para cubrir los impuestos del ejercicio posterior. Y lo comento en este sentido. En el caso de aquellas personas que amablemente nos ven, su auditorio, ¿qué es el coeficiente de utilidad? Para nosotros queda claro. El coeficiente de utilidad no es otra cosa más que dime qué porcentaje de utilidad tuviste el ejercicio pasado y en base a ese coeficiente me pagas el siguiente. Oye, tuviste una utilidad del 10% en el 2024, el 2025 me pagas el 10%. Oye, autoridad, pero no sé si voy a tener la misma utilidad o incluso mayor o tal vez menor. No te preocupes, en la anual nos arreglamos. Ya vemos si tienes a favor o si tienes a cargo. Entonces, es importante, primero, porque nos va a generar un golpe financiero, o podría generarnos un golpe financiero, y por otro lado, tener cubiertas todas las obligaciones fiscales a efecto, en mi pueblo dicen que no me vaya a brincar la liebre. Dicho en otras palabras, que llegue la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación, diagonal, gestión, y te diga, a ver, chaparrito, usted me pagó 3 millones de pesos, pero me tuvo que haber pagado 5. Y dice uno, wow, o sea, explícame cómo es que te tuve que haber pagado más. Y es ahí donde vienen los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no se hizo un cierre fiscal correcto. Correcto. Y justamente creo que hay una parte muy importante que tocas, estimado Alejandro, de el tema del cierre fiscal, el sentarse con el contribuyente, el explicarle, tiene dos vertientes. Uno, el prever cómo voy a cerrar en el sentido de en una buena estrategia fiscal, decir, oye, ¿qué puedo hacer fiscalmente conforme a la ley para no tener un impacto contributivo demasiado alto? Y eso pues, dentro de los parámetros de la ley, pero también el hacer un alto y decir, a ver, llevo bien mis pagos provisionales, mis facturas están bien, no dupliqué, cancelé bien, no tengo por ahí una que me está haciendo ruido. O sea, creo que también es un buen momento para revisar que a lo que llevamos vamos bien, porque me imagino que va a haber un montón de circunstancias sobre ingresos acumulables, deducciones, que puede que estén bien, pero mejor, como dices, revisarlo anticipadamente para decir si los números que llevamos a esta fecha van correctamente. Respecto del tema de ingresos, ¿qué nos podrías comentar, estimado? No podrías haber sido más preciso y diría yo exquisito en la forma en la que lo definiste, estimado Noé. Precisamente porque a veces no se determinan correctamente los pagos provisionales. Y no porque sea uno mala persona, sino simplemente porque tal vez no tiene la preparación técnica necesaria. Pero con gusto respondo tu pregunta. Vamos a empezar hablando de los ingresos acumulables. Recordemos que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice qué debemos de considerar técnicamente como ingreso acumulable. Y el 17 me habla de momentos de acumulación. En otras palabras, un ingreso acumulable no es lo que sienta, me lata o me vibre, sino es lo que establece la ley. Y eso se lo comento muy seguido a mis alumnos de la licenciatura. El 16, palabras más, palabras menos, nos dice, se considerará ingreso acumulable aquellos cobros en efectivo, bienes, servicios, incluso en crédito.
Y hago énfasis cuando digo en crédito porque considero que es el ingreso, haz de cuenta que es como el ingreso reina, si estuviéramos hablando de ajedrez, el ingreso más importante y el que más le debe de preocupar a los empresarios. ¿Por qué razón? Porque, y lo comento así simple y llano, un empresario elabora una factura de 10 millones de pesos en el mes de marzo, no la cobra en el mes de marzo, pero se da cuenta cuando le mandan la declaración que tiene que pagar el impuesto correspondiente de esa factura generada. Lo primero que me dicen, Alejandro, ¿cómo voy a pagar impuesto de algo que todavía no cobro? Pues perdón, pero disculpa, pero así lo establece la ley. O sea, si tú tienes un ingreso en crédito, en ese momento se acumula. Y no se, no se debe de confundir con los pagos a cuenta o los anticipos. Entonces, tipos de ingreso, ya lo acabo de mencionar, artículo 16 de renta. Momento de acumulación, artículo 17. Los ingresos se van a acumular en 3 casos. Primero, cuando se emita el CFDI. Segundo, cuando se entregue el material que se está enajenando, se entregue el bien o el producto. Y por último, cuando el pago sea exigible y o cuando se procedan de anticipos. Entonces, ya vimos tipos de ingreso y momento de acumulación. Y aquí quiero, si ustedes me lo permiten, poner un ejemplo claro que en la vida profesional me ha tocado observar que es un error común con las empresas y con los contadores. ¿De cuál error común estoy hablando? De confundir el pago a cuenta con los anticipos. ¿Cuándo sí es anticipo y cuándo se debe de considerar un pago a cuenta? Recordemos que el artículo 2249, si no me equivoco, 2249, 2289, nos habla de cuándo se debe de considerar que la venta es perfecta. La venta es perfecta cuando se han determinado 2 cosas. Primero, el producto y segundo, el precio de ese producto. Aun y que no se haya entregado el producto y no se haya pagado la contraprestación. Cuando tenemos esos 4 elementos definidos, 4 elementos bien definidos, entonces se considera que la venta es perfecta. Luego entonces, aquellas situaciones que no encuadren en la venta perfecta deberán ser consideradas como anticipo. Me regreso al 16. Dijimos que se deberán de acumular en efectivo, y cuando digo en efectivo no me refiero a dinero en efectivo, sino a cheques, transferencias, monederos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, pongo el siguiente ejemplo. Voy a tratar de explicarme y de ser simple. Ustedes me dicen si voy bien, para efecto de que su amable auditorio lo comprenda de esta manera. A ver, en la práctica, si se hace una factura por 1 millón de pesos y no ha sido cobrada, las personas morales que tributan en el título 2 de renta están obligados al pago del impuesto. Ahí no tenemos duda. Pero ¿qué sucede cuando encontramos una factura? En la práctica me ha sucedido, este es un hecho real, hecho de la vida real, como quien dice. Encontramos un CFDI que dice anticipo por el 30% o el 20% o lo que quieran, para poner el ejemplo claro. Anticipo por el 30% por 30 millones de pesos. El contador elabora la factura, se acumulan 30 millones de pesos para efecto del impuesto sobre la renta, llega el cierre del ejercicio, hacemos nuestro cierre fiscal y nosotros acumulamos lo que nosotros llamamos anticipo, que no fue anticipo, pero así le pusimos nosotros. Llega la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación y te dice, a ver, chaparrito, ven para acá. Y hasta te da palmaditas. Te dice, a ver, me estás haciendo un anticipo del 30%. Pero no quedamos que el Código Civil Federal establece que si ya determinaste precio y cosa, aunque no hayas entregado la cosa y aunque no te hayan pagado la contraprestación, ya es una venta perfecta. Entonces, si tú me pones anticipo del 30%, yo debo entender
que tú conoces el 100%, o sea, si conoces el 30%, conoces el 70% de diferencia, entonces conoces el 100%. Entonces, lo que para ti es un anticipo, para mí no lo es, porque desconocías ese artículo. ¿Qué es la consecuencia? Que llega la autoridad, ejerce facultades de comprobación y me dice, lo que tú llamaste anticipo, ese 30%, me lo acumulas como un ingreso cobrado en efectivo. Y el 70% restante que no acumulaste, me lo acumulas como crédito. Pácatelas. ¿Cuál es el resultado? Pues que la autoridad nos determina un crédito fiscal que se debió de haber pagado y no pagamos. Entonces, diferente al pago a cuenta. Ya vimos el caso del anticipo. No conocemos el precio y no conocemos la cosa. Pero el pago a cuenta es diferente, porque el pago a cuenta funciona. Yo hago una factura por 10 millones de pesos y hago después un complemento de pago por 3 millones, tengo un saldo insoluto de 7 y luego otro por 2 millones, tengo un saldo insoluto de 5. Para efectos de renta es igual, me acumulas los 10 millones. ¿Dónde está la diferencia? En el tratamiento del IVA. Porque el IVA sí se va a acreditar y se va a trasladar conforme lo vayas cobrando. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes. Permíteme, por favor, tocar otro. Estaríamos hablando de ingreso acumulable como resultado del ajuste inflacionario, que es un concepto muy importante y que no todos los empresarios comprenden. Y si ustedes me lo permiten, porque yo soy muy didáctico en este caso, imaginemos que al doctor Noé le digo, oye Noé, préstame una lana, ¿no? Y el doctor Noé me dice, pues órale va, ¿cuánto necesitas? Oye, préstame 10,000 pesos. El doctor Noé, amablemente, me presta 10,000 pesos y le digo, Noé, te los devuelvo el 1 de enero del mes de diciembre, te los devuelvo. Y me dice, órale va. Llega el 1 de enero y yo no le pago, o mejor dicho, sí le pagué a Noé, ¿no? ¿Cuántos meses hay de diferencia? Estamos en octubre, noviembre y diciembre. Bueno, vamos a suponer que se lo pedí en abril, para que sea el ejemplo, para que sea un ejemplo más largo. Entonces, yo le devuelvo a Noé, ¿cuánto te pedí, Noé? 10,000 pesos. Le pago los 10,000 pesos, pero evidentemente el valor real de dinero es menor por el efecto inflacionario. Nominalmente yo le doy sus 10 que me prestó los 10, claro, pero tiene un valor inferior. Entonces, para efectos fiscales, la autoridad reconoce esa pérdida o esa ganancia inflacionaria y me dice, a ver, persona moral del título 2, ¿tienes deudas o tienes créditos? Deudas en el estado financiero, en el balance general, en el pasivo, o tienes créditos, me los vas a comparar. Y dependiendo cuál sea mayor, vas a determinar o una ganancia inflacionaria o una deducción inflacionaria, una pérdida inflacionaria. Entonces, me adelanto un poquito. Artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice, todas las deducciones autorizadas, todas, deben de contar con un CFDI. Y yo pregunto, ¿quién diablos me va a dar un CFDI por la pérdida inflacionaria? Claro. Nadie me lo va a dar. Entonces, es un punto importante que debemos de tener presente a efecto del cierre fiscal, porque debemos de prever, no digo que pensar como la autoridad, sino debemos de establecer cuál es el ordenamiento fiscal aplicable para en cuestión con nosotros como contadores, realizar los cálculos correspondientes. Y no simplemente pues tal vez por querer quedar bien con el socio director, decirle, oye, no te preocupes, hombre, no vas a pagar tanto, ¿no? Entonces creo que es importante determinar correctamente los ingresos acumulables, así como su momento de acumulación. Estimado Alejandro, yo creo que voy a permitirme hacer este comentario. Cuando una persona domina un tema y aparte es profesor o expositor, se le nota a leguas, ¿no? Creo que las personas que nos están escuchando, si bien son conceptos muy complicados, la manera en que lo explicas y pones ejemplos sencillos del día a día, como este préstamo que nos dices, nos hace entenderlo mucho mejor y te agradecemos mucho eso. Ojalá que todo el resto de la plática sea así. Así será. Porque así, esto es lo que nos gusta transmitirle a ustedes, estimados amigos, este conocimiento de lo que hacemos nosotros como abogados, como contadores. Ya nos hablaste, estimado Alejandro, de los ingresos. Ahora viene su contraparte,
las deducciones. ¿Qué nos puede decirle de las deducciones en materia del cierre fiscal? Sí, claro. Mira, debemos de recordar que hay distintos regímenes fiscales. Algunos nos permiten deducciones, algunos otros no. Pero nos estamos centrando en este momento en las personas morales del título 2. Y permíteme hacer un comentario antes de pasar a las deducciones que me estás diciendo. No es lo mismo una persona moral que tributa en el título 2 de renta a una persona moral que tributa en el título 9, capítulo 12º, porque ahí estamos hablando de personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza. Y no es lo mismo Chana que Juana, permítanme decirlo, porque tenemos un reciclo para persona moral y tenemos un reciclo para persona física, y lo único que tienen en común es nada más. No tienen nada más en común porque la base de tributación es diferente, porque la tarifa que se aplica para personas físicas es completamente diferente. Por ejemplo, personas morales título 2 y personas morales reciclo van a pagar la tasa del impuesto sobre la renta establecido en el 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el 30%, pero la base es diferente. ¿Por qué? Les comentaba del ajuste inflacionario. Para efectos de la persona moral de reciclo, ellos no calculan ajuste inflacionario, por una sencilla razón. Dijimos que las personas morales acumulan el crédito. Es decir, oye, todavía ni cobro, ya tengo que pagar. Las personas morales reciclo, ellas no acumulan el crédito, acumulan el cobro. De tal forma que si cobro, acumulo. Y si pago, deduzco. Entonces, una vez hecho esta observación para que no se confunda, porque estamos hablando y no estamos haciendo énfasis en las personas morales del título 2. Y que, estimado Alejandro, ahí te voy a comprometer porque si algo sabe el buen Alejandro es de reciclo, ¿eh? Así que lo vamos a comprometer a que venga a hablar de reciclo. De reciclo, sí. Pero adelante. Claro que sí, con gusto. Yo gustoso de aceptar una segunda invitación. Pero bueno, me preguntaste de las deducciones. Hay varios conceptos que son deducibles y eso los establece el 25 de renta nos dice qué podemos deducir. El 27 de renta me dice cuáles son los requisitos para hacer deducible lo que dice el 25. Y el 28 de renta, contrario a lo que muchos piensan, que dice, es que el 28 nos dice que no es deducible. No, en el 28 también encontramos deducibles parciales. Una de las deducciones más importantes que tienen las personas morales, ya sean personas morales comercializadoras o que están en que tienen alguna actividad industrial, es decir, de transformación, es precisamente la compra de los insumos. Es importante aclarar que para personas morales del título 2, lo que se deduce son el costo de ventas. Y a la par, si me lo permiten, persona moral reciclo deduce las compras. Y pensaríamos en primera instancia, pues ¿qué costo de ventas si compras no es lo mismo? Claro. Evidentemente no. Voy a explicarlo de esta manera. Primero reciclo, que es más fácil. Persona moral reciclo. Oye Alejandro, fíjate que en este último trimestre, la persona moral reciclo, recordemos que una persona moral reciclo puede tributar en este régimen, mejor dicho, es una obligación. Corrijo porque no es una opción. Opciones para personas físicas, para personas morales es una obligación. Siempre hay base de 3 pesos al año. Oye Alejandro, fíjate que ya estoy haciendo mi precierre fiscal y tengo una utilidad muy grande. ¿Qué podemos hacer? Compra la mercancía que quieras, llena tus almacenes y lo vas a poder deducir mientras lo que compraste está en tu almacén. Entonces es una estrategia muy simple, si así lo queremos ver, de bajar un impuesto en el caso de las personas morales reciclo. Oye, compra la mercancía, pero la tengo en el almacén, se va a quedar en diciembre, va a estar lleno. Déjala. Tú lo que quieres es bajar el impuesto, este ejercicio, entonces la vas a poder deducir. Diferente en las personas morales, porque no aplica la misma regla. Dije en primera instancia que lo que se deduce es el costo de ventas. Yo puedo comprar mercancía y retacar mi almacén, pero no lo puedo hacer deducible sino hasta que lo venda. Es decir, cuando esas compras las vendo, entonces se convierte en costo de ventas. Y alguien me preguntará, oye,
y puedo hacer deducible algo que no he pagado, como dirían en mi rancho, of course, my horse, siempre y cuando estemos hablando de costo de ventas. Y es uno de los datos finos. Claro. ¿Por qué? Pongo este ejemplo. Otro tipo de deducción, salarios. Los salarios son deducibles siempre y cuando hayan sido pagados en el ejercicio y las retenciones también hayan sido enteradas, así como la carga de seguridad social. Luego entonces, oye Alejandro, yo tengo dentro del costo de ventas un rubro que se llama salarios, a lo mejor una empresa de transformación y no los he pagado por X o por Y. Ah, bueno, pues la regla nos dice que el costo de ventas en ningún lado dice que tiene que estar necesariamente pagado. Por esa razón, los salarios que estén dentro del costo de ventas podrán ser deducibles. ¿Porque en qué momento son deducibles? Cuando se venden, no cuando se compran. No sé si soy claro o digo, yo tengo un dicho muy fino, pero no lo quiero mencionar aquí. Mejor díganme si voy bien o me regreso. Sí. No, perfectísimo, perfectísimo. Entonces, ese es un tipo de deducción que evidentemente nos sirve. Otro, el ajuste inflacionario cuando es acumulable. Pero también tenemos ajuste inflacionario, que también es otra deducción cuando las deudas son mayores a los créditos. Las deudas hablando de pasivo, los créditos hablando del activo. Entonces, un mismo cálculo que se conoce como ajuste inflacionario nos puede dar como resultado o un ingreso acumulable o una deducción autorizada. Aguas, solo uno de los dos, son mutuamente excluyentes. No quiere decir que, oye, me dio acumulable y deducible. No, ni lo digas, o sea, te vas a quemar, ¿no? Llevas doble contabilidad, ¿no? No, por supuesto que no. Entonces, mismo ejemplo, requisito de las deducciones, ser estrictamente indispensables. Y quiero meterme, porque híjoles, cómo me reencanta el chisme fiscal, un poquito al 5A, razón de negocios. Un tema que para los abogados y para los contadores es de vital importancia, porque la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación puede recaracterizarnos cuando no tenemos. Permítanme, si tenemos tiempo, permítanme sí, claro, poner un ejemplo de qué es la razón de negocios. Imaginemos que yo soy la empresa A y Noé es la empresa B. Somos personas morales, Noé. Yo le digo a Noé, empresa A, empresa B, oye Noé, te voy a vender un edificio. ¿Y cuánto vale? Pues vale 100 millones de pesos. Órale, va, me late. Entonces hacemos un contrato en la cual, y ese edificio, imaginemos que tiene un costo más o menos, ¿qué les gusta? De 60 millones de pesos, ¿sale? Lo vendo en 100 y para mí tuvo un costo de 60 millones de pesos, menos el valor decrementable y la depreciación, etcétera, etcétera. Y llega un fiscalista experto de esos que abundan mucho y me dice, yo tengo la manera de que no pagues impuesto. A ver, si yo te vendo un edificio, ¿cuánto dijimos que te lo vendo? 100. En 100. ¿Y cuánto fue mi costo? 60. ¿Cuál fue la utilidad? 40. Base del impuesto, 30%. Así de simple, ¿no? Y llega alguien y me dice, yo tengo la solución para que no pagues ese impuesto. ¿Y cuál? Pues bien fácil, mira. En lugar de que se lo venda la empresa a la empresa B, la empresa A se lo va a vender al socio de la empresa a Gamaliel. Pero no se lo vas a vender en 100 millones, se lo vas a vender en 20. Entonces, la empresa A le vende a Gamaliel, que es el socio de la empresa A, un edificio que vale 100 millones, pero se lo vendo en 20. Y el socio sí se lo vende a la empresa, que es Noé, en 100 millones de pesos. ¿Cuál fue el efecto que hice? Si lo logran ver. Sí, pues trabajé con pérdida, ¿no? Yo obtuve una pérdida artificiosa por medio de actos jurídicos innecesarios. Oye, dime, por eso digo que el 5A es como el SAT nos dice, como tú eres muy tontito para hacer negocios, yo te voy a enseñar cómo hacer negocios. ¿Qué razón de negocios tenía o tiene que yo le haya vendido al socio de la empresa un edificio en un valor mucho menor? Ninguna. Claro. Ninguna. Sí. El único fin que yo perseguía era tener un beneficio fiscal
mayor al beneficio económicamente esperado. ¿Qué me dice el SAT en facultades de comprobación? No te hagas. Este acto jurídico entre la empresa y el socio lo voy a nulificar y te voy a recaracterizar la operación y me vas a pagar como si lo hubieras vendido directamente a Noé. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esto no entra en deducciones, pero sí entra en una facultad de la autoridad de decir, no me vengas a chamaquear diciéndome que hiciste negocios y no sabes hacer negocios porque eres un tontito porque siempre pierdes. Entonces, eso es una facultad de la autoridad que también me afecta el cierre fiscal. Entonces, no solo tengo que revisar ingresos acumulables, no solo tengo que revisar deducciones autorizadas, también tengo que revisar contratos para determinar materialidad y para determinar razón de negocios. Y remato con esto, porque para todos es sabido que la autoridad dice, si es re fácil cumplir con tus obligaciones, casi le das clic, enviar y ahí está, ¿no? Entonces, cuando yo les comento esto a mis alumnos o cuando lo platicamos en una charla como esta, pues decimos, oye, pues como que no está tan sencillo como nos lo quieren hacer ver, ¿no? Entonces, fuera del aire, Noé, platicábamos acerca de las notas de crédito. Justo. Si gustas lo comento, porque también es un error común. Y no dudo que los contadores cometan esos errores con mala fe, sino a lo mejor por el desconocimiento. Las notas de crédito afectan directamente según la ley de renta, y estoy hablando, híjole, me tengo que regresar, y explico por qué. Porque las disposiciones fiscales aplican exclusivamente para efectos fiscales, no para efectos financieros. Y ese es un error que cometemos muchos contadores. Cuando estamos elaborando la contabilidad, a veces queremos elaborar la contabilidad porque la ley del impuesto sobre la renta lo dice, porque la ley del IVA lo dice, porque el Código Fiscal de la Federación dice tal, y olvidamos que la contabilidad es financiera 100%, y se tiene que hacer conforme a las normas de información financiera. Y si nosotros recordamos nuestro estado de resultados, pues en el estado de resultados tenemos ingresos menos devoluciones. Entonces decimos, pues quítasela a los ingresos, ¿no? No, para efectos fiscales, las notas de crédito por devoluciones se consideran deducciones. Y vuelvo a lo mismo, aquellos que elaboran cierres fiscales nos entenderán, y para los que no, también trato de explicarlo. Ya había dicho que el pago del impuesto sobre la renta es un impuesto anual, pero el SAT me dice, oye, no te voy a esperar hasta diciembre a que me pague, chaparrito. Me vas pagando a cuenta de ese impuesto anual de forma mensual. ¿Cómo? Con un coeficiente de utilidad. Ya lo mencioné. ¿Qué utilidad tuviste el ejercicio pasado? Me pagas con esa, chaparrito. Y en la anual nos arreglamos. Veo si me debes o te debo. Entonces vemos que las deducciones para personas morales del título 2 no me juegan en ningún momento. ¿Dónde me juegan? Hasta la declaración anual. Es decir, en el cierre fiscal. Y cometemos el error de deducirle en los pagos provisionales. Correcto. ¿Qué crees? Pues no le va a cuadrar al SAT, con sus algoritmos va a decir, este chaparrito, según los CFDI, recordemos que lo quieren amarrar a todo a CFDI, quiere amarrar, tiene en CFDI, no sé, 2 millones de pesos y me está acumulando 1.700.000. Pues es que la diferencia son notas de crédito. Error. Las notas de crédito me las deduces hasta el anual, porque es una deducción autorizada. Diferente para personas morales reciclo. Lo aclaro de una vez, porque las personas morales reciclo no pagan un coeficiente de utilidad. Hagan de cuenta que las personas morales que tributan en el título séptimo, capítulo 12, ellas van haciendo cierres fiscales mensuales. Y así es como van pagando el impuesto, en base a una utilidad mensual. Pero las personas morales del título 2 pagan en base a una utilidad estimada. Luego entonces, restar las notas de crédito en los pagos provisionales es un error terrible que va a generar cargas adicionales por multas, recargos, actualizaciones, además de dolores de cabeza. Y claro, pues para eso están mis amigos los abogados fiscalistas, ¿no? Para que se hagan su chamba, ¿no? Calma. Pero como bien dices, terrible y muy común el error. Así es. Que sí, en la práctica nos ha tocado mucho. Estimado Alejandro, ya nos estuviste platicando acerca de deducciones, ingresos acumulables, pero uno de los puntos que también causan mucha intriga
y problemas y dolores de cabeza en el cierre fiscal es el tema de la PTU. ¿Se deduce, no se deduce? ¿Se acumula? Digamos, de repente hay gente que no sabe ni qué es la PTU. ¿Nos puedes explicar un poquito al respecto? Claro que sí, con gusto, Noé. Mira, la participación de los trabajadores en las utilidades tiene dos momentos. Uno cuando se causa y otro cuando se paga. Y puntualizo y aclaro. En ninguno de los dos casos es deducible. La PTU, cuando se genera, se convierte en un gasto para la empresa que se va a convertir en una deducción contable o en un gasto contable, nunca en una deducción fiscal. ¿Por qué? Porque evidentemente, si tenemos una empresa que tiene una utilidad de 10 millones de pesos y le restamos la PTU y le restamos el ISR del ejercicio, pues va a tener una utilidad libre de polvo y paja, como nosotros lo conocemos, ¿no? Libre de todos los gastos que se tengan que realizar. Entonces, los contadores, dentro del cuerpo de la declaración anual, hay un apartado que tenemos que llenar que se llama conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal. Y esa PTU es la que en ese momento será considerada para efectos de la declaración anual y para efectos contables un gasto, pero no para efectos fiscales. No sé si me van siguiendo. Y el siguiente ejercicio, en el mes de mayo, que es cuando la PTU se va a pagar, entonces no será deducible en el siguiente año. Es decir, a veces pensamos que, oye, es deducible cuando la genero y ya no es deducible cuando la pago. O es deducible cuando la pago y no es deducible cuando se genera. Y la respuesta es, en ninguno de los dos es deducible. O sea, es una deducción contable, pues sí se reconoce como una disminución de la utilidad, sí, a eso es a lo que voy. Pero para efectos fiscales no es deducción, es un concepto disminuible. ¿Y a qué voy con esto? La PTU es disminuible porque sí se disminuye de la base gravable, pero no como una deducción, sino como una disminución, porque así lo establece la ley de renta. Ahora bien, ¿cómo se disminuye? Bueno, si nosotros tenemos que presentar la declaración en el mes de marzo y la PTU se paga en el mes de mayo en adelante vamos a dividir esa PTU que se pagó en el número de meses correspondiente y la vamos a ir disminuyendo en forma proporcional mes con mes. No sé si logro explicarme. De tal suerte que al 31 de diciembre del siguiente ejercicio ya disminuí completamente la PTU que fue pagada. Pero aquí surge un punto importante, porque recordemos que la PTU, con la última modificación que tuvo, hay un tope. ¿Cuál es este tope? El tope es de el promedio de la PTU pagada por trabajador de los 3 ejercicios anteriores o el promedio de salario de los últimos 3 meses. ¿Cuál vamos a tomar en cuenta? Pues vamos a tomar en cuenta la que más le convenga, en este caso al trabajador. Sí, hasta ahí vamos bien. Y poniendo en este caso, porque fíjate, Gamaliel, Noé, que es común, o mejor dicho, era común, espero que ya no, aunque luego por ahí surge uno que otro. ¿Qué sucede cuando hacíamos nuestro cierre fiscal? Que es precisamente de lo que estamos hablando ahorita. Tenemos que hacer un cierre fiscal correcto para evitar futuras contingencias con la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando no determinamos correctamente este tope del que estoy hablando? Volviendo a nuestro ejemplo, a ver, si tenemos una PTU distribuible de 10 millones de pesos, nosotros hacemos un cargo a gastos con un abono a PTU por pagar, la cuenta de gastos en el mes de diciembre y la PTU por pagar en el mes de diciembre, para que cuando se haga el pago el siguiente ejercicio en el mes de mayo podamos cancelar ese pasivo. Abono a bancos y cargo a acreedores diversos por concepto de PTU generada en el ejercicio. Pero se dio un problema muy particular que ya no me ha tocado verlo, para ser honesto, pero sí en un principio de la modificación, porque la PTU era de 10 millones, pero topada eran 8 millones. Entonces, se pagaban solamente los 8 millones de pesos y el problema es, ¿y ahora qué hago con los 2 millones de diferencia que tengo en el pasivo? ¿Se los pago a los trabajadores el siguiente ejercicio? Válgame Dios, no. Oye, ¿la mando a no deducibles? Por supuesto que no. Pero es que
el código agrupador del SAT dice que hay una cuenta de no deducibles, ahí lo puedo mandar. Claro que no. Y explico por qué. Y este es mi razonamiento. ¿Cuándo se generó la PTU? En el 2025. Si yo la mando a no deducibles o a gastos en el 2026, primero no estoy presentando información cierta, porque esa utilidad se generó en un ejercicio anterior. Entonces, para que eso no suceda, el asiento se debe aplicar de forma correcta con los topes en el mes de diciembre. Y me refiero que no vamos a estar el día 31 de diciembre haciendo el ajuste contable, ¿verdad? Claro. Sino que a la fecha de cierre, por ahí de enero, por ahí de febrero, los primeros días, pues ya debemos de tener correctamente asentado en el pasivo cuánto es el monto de la PTU que se va a pagar. Y si no se hizo, ¿cuál sería el asiento a corregir? Entonces tendríamos que cargar no a gastos no deducibles, sino a resultados de ejercicios anteriores con abono. Cargo a resultados de ejercicios anteriores y abono al pasivo, para cancelar precisamente ese pasivo que no debió de haberse generado en principios. No sé si logro explicarme. Entonces, la PTU no es deducible, la PTU es disminuible y tiene dos momentos. El momento cuando se genera y el momento cuando se paga. Cuando se genera es una deducción contable no fiscal y cuando se paga es una disminución en la base gravable. Así, el tratamiento correcto que debemos de aplicar para tener un correcto cierre fiscal. Y ya no quiero decir que si la empresa, persona moral que tributa en el título 2 o título séptimo, capítulo 12º, pues si tiene contrato colectivo de trabajo, pues agárrate, porque te va a venir el sindicato a revisarte. Oye, esto está mal calculado, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento de esas dificultades? Y que ¿no? Creo que los trabajadores también tienen derecho a recibir la declaración anual para revisar este tema de, oye, ¿no vas a pagar PTU? A ver, sí, déjame ver la declaración anual, no nada más es de que me digas que no recibí, que no tuviste utilidades. Sí. Y creo que y en la práctica así sucede, así de, a ver, se los exhibo y si no, eso es materia de infracción, ¿no? Correcto, acabas de dar en un punto importantísimo. Sí, es correcto, la Ley Federal del Trabajo establece que se le tiene que proporcionar, en ese entonces decía, la carátula de la declaración. Se presenta evidentemente todo el cuerpo porque ya es electrónico. A los trabajadores, al sindicato en este caso, lo que les interesa es cuánto es de PTU. Y si ellos consideran, según su apreciación, oye, es muy poco, bueno, pues voy a impugnar ciertos rubros, ciertos nodos que vienen alojados en la declaración, ya sea, voy a decir que los ingresos no son lo suficientes, que hay más, voy a decir que las deducciones están infladas, etcétera, etcétera, y llega la autoridad fiscal y te dice, en atención a que el H sindicato se quejó de ti, chaparrito, vengo a hacerte una auditoría o vengo a realizar mis facultades de comprobación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te cuento? Mejor tener todo bien hecho para el correcto cierre fiscal y que no tengamos posibles consecuencias, porque recordemos que las facultades de comprobación de la autoridad quedan salvaguardadas. O sea, si ellos deciden, oye, tengo elementos para presumir que algo no está bien, pues ahí te va, chaparrito, ¿no? Sí, se me hace muy interesante porque justo tuvimos un tema así apenas y que derivó en una multa para la empresa y ahí la estamos litigando. Caray. Déjame te comento algo rápido, sí. Gamaliel. Esto se convierte como un deporte olímpico. Tenía un cliente que año tras año el sindicato se inconformaba. Ya hasta parecía deporte olímpico, hermano. Ya sabía que ya el H sindicato, oye, que ya están, porque además en ese entonces las auditorías eran presenciales. No existe como ahora que auditorías por medios electrónicos o vigilancias profundas. No. Te llegaba y te tocaba la puerta. Y te saludabas, ya hasta lo conocíamos. Otra vez, pues pásale ya, ¿no? Perfecto, estimado Alejandro. Pues mira, ya hablamos sobre ingresos, sobre deducciones, ahorita el tema de PTU, pero hay algo que sucede en esta relación comercial que se enfrentan todas las empresas. No todo es ganancias, no todo siempre es ingresos, y hay a veces que se obtienen pérdidas fiscales y que tienen un tratamiento específico incluso que tiene que ver con la temporalidad en la que conservas la contabilidad. En este tema de pérdidas fiscales, estimado Alejandro, ¿qué nos puedes decir acerca del cierre fiscal? Es un tema muy importante, gracias por la pregunta, y de hecho es muy interesante. Mira, la autoridad fiscal nos permite
mediante lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta, amortizar las pérdidas fiscales. ¿Qué es amortizar? Amortizar es decir, oye, yo tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, pero en ejercicios subsecuentes tengo utilidades. Entonces, cuando tuve pérdidas, pues yo fui el que perdí. Entonces, ahorita que tengo una utilidad fiscal, pues justo es que yo pueda amortizar esas pérdidas fiscales para que de alguna manera aminore el golpe financiero de los ejercicios que tuve pérdida. Aclaro, esto se aplica exclusivamente para efectos fiscales, no para participación de los trabajadores en las utilidades, porque luego me sale por ahí uno que otro empresario que dice, oye, también se la aplicamos y no pagamos utilidades. No, eso no sucede. Evidentemente, estas pérdidas son aplicables en ejercicios posteriores. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 ejercicios. Si ponemos el ejemplo que sufrimos una pérdida fiscal en el ejercicio 2025, tendremos hasta el 2035 para poder aplicarla. Son 10 ejercicios. Pero aunque la regla general es que sean 10 ejercicios, estos se podrían ampliar. ¿Cuándo? Cuando no tenemos oportunidad de amortizar las pérdidas fiscales. Es decir, hubo ejercicios posteriores que volví a tener pérdidas fiscales. Esos ejercicios en los que se tuvo pérdidas fiscales no son computables para efecto de los 10 años. Entonces, en función de eso, Código Fiscal de la Federación establece que tenemos la obligación de conservar la contabilidad 5 ejercicios. Ley General de Sociedades Mercantiles establece la obligación de conservar la contabilidad durante 10 ejercicios. Y mis alumnos de licenciatura me dicen, oiga, profe, ¿y entonces a quién le hacemos caso? ¿Al Código o a la Ley General de Sociedades Mercantiles? Yo les diría, cúrense de espanto, porque tal vez llegue la autoridad y me diga, a ver, intégrame las pérdidas fiscales. Y digo pérdidas con acento, porque luego me escriben perdidas y dije, no, pues esas son otras, ¿verdad? Entonces, y aquí el punto fino radica en la actualización de las pérdidas. Noé y Gamaliel. ¿En qué sentido? Recordemos que si las contribuciones no son pagadas en tiempo y forma, deben estar sujetas a una actualización mediante el uso de los índices nacionales de precios al consumidor y evidentemente también pagará la tasa de recargos de los meses correspondientes. Pero ¿qué sucede en este caso? El factor de actualización para las pérdidas fiscales es diferente. Entonces, lo voy a mencionar con el ánimo de que quede un poco claro o un poco de dar luz en ese sentido, pero sí sugiero que cuando elaboren un papel de trabajo de pérdidas fiscales, lo hagan con la ley en mano a efecto de hacerlo de forma correcta. Pongo este ejemplo. La pérdida fiscal del 2023. Una pérdida fiscal del 2023, su primer periodo de actualización va a ser de julio a diciembre del 2023. En ese orden, siempre. Y el 2024 lo voy a actualizar de diciembre a junio del 2024. De diciembre del 2023 a junio del 2024. Y de ahí en adelante voy a actualizar solamente de junio a junio. De junio a junio en los ejercicios posteriores. Así hasta que se agote la pérdida o hasta que transcurra el periodo de los 10 ejercicios de los cuales ya hice mención. Último tema, sí. Ok, adelante. Último tema, estimado Alejandro. Ya fueron 4 y el más interesante que es el tema de los dividendos, ¿no? Que ahí pues muchos empresarios dicen, es que pago mucho impuesto. Pues sí, pues así lo establece la ley y es parte de esta planeación al cierre fiscal. ¿Cuánto vas a pagar de dividendos? ¿Se van a repartir dividendos? ¿No se van a repartir? Lo que tú bien comentabas, es una parte de esta planeación. Entonces, ya para ir finalizando este programa, estimado Alejandro, el tema de dividendos en el cierre fiscal, ¿qué comentario nos puedes hacer? Mira, es muy importante y es algo de mucha relevancia que todo empresario generalmente podrán no entender mucho de ingresos acumulables, deducciones autorizadas, deducción de inversiones. Pero si algo tienen claro, es precisamente, oye, ¿cuánto hay de CUFIN? Porque quiero que me entreguen dividendos. ¿Cuánto voy a recibir de dividendos? Y ahí van las primeras causales. A veces pensamos, oye, tengo utilidad fiscal, quiero dividendos, quiero celebrar una asamblea general de accionistas y decretar dividendos y vénganos tu reino. ¿Cuánto me toca? Pero tenemos el error de pensar
que el aspecto fiscal es el que ordena, el que da la pauta para poder decretar dividendos. Y error. Los dividendos deben de ser decretados sí o sí en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y solamente será factible de distribuir dividendos cuando haya dinero y exista flujo en la empresa, no antes, porque es muy común que me digan, oye, tengo pérdida contable pero tengo utilidad fiscal, ¿puedo distribuir dividendos? No. Tengo utilidad contable y tengo pérdida fiscal. ¿Puedo distribuir dividendos? En principio sí, pero tienes que revisar cuánto tienes en tu banco, ¿no? O sea, claro, puedes tener una utilidad contable de 10 millones de pesos, pero si en el banco tienes 300,000, pues no sé de dónde pretendes sacar los dividendos. Claro. Para efectos mercantiles, porque todo empresario, la intención que tiene al invertir su dinero, pues es obtener un rendimiento, ¿no? Y ese rendimiento se llama dividendo. Para efectos fiscales tiene un tratamiento muy particular. ¿Cuál es este? Vamos a poner un ejemplo. Yo soy la empresa y Gamaliel y Noé son los socios. Y ellos en una asamblea general de accionistas, ustedes dos, deciden que se va a distribuir un dividendo de 100,000 pesos. Entonces la empresa les entrega un dividendo de 100,000 y 100,000 pesos. Ya son 200,000, ¿verdad? Ya no me salieron las cuentas, perdón. Pero entonces son 200,000 pesos. Ustedes, como personas físicas, tendrán que declarar la percepción de ese dividendo. Pero aquí hay el tratamiento del cual le menciono. Porque tendrán que aplicar el factor de 1.4256 establecido en el artículo 9 de la Ley de Renta para piramidar este dividendo y acumular una cantidad mayor. En principio pensaríamos, a ver, Alejandro, barajéamela más despacio. ¿Cómo está eso de que tengo que piramidar el dividendo que recibí? Es muy simple. Ustedes recibieron 100,000 pesos cada uno. En lugar de poner en su declaración anual 100,000 pesos como ingreso acumulable por concepto de dividendos, van a piramidar ese ingreso y probablemente sea 128,000 pesos, 130,000 pesos, por decir algo. ¿Chale, vale? Uh-huh. Y me van a decir en primera instancia, oye Alejandro, pues ¿qué estás loco o qué? Si acumulo más, tendré que pagar más impuestos, ¿no? Claro. Que suena lógico, pero no debemos de perder de vista lo siguiente, porque cuando piramidamos el ingreso, tenemos derecho a acreditar el impuesto corporativo que pagó de forma proporcional la empresa, es decir, yo, a ver si me explico. Uh-huh, uh-huh. Si la empresa pagó un impuesto de 100,000 pesos, ustedes al piramidar van a tener derecho a acreditarse 50,000 pesos y 50,000 pesos, que en principio no lo pagaron ustedes, lo pagó la persona moral, que tiene personalidad jurídica diferente a la de los socios o accionistas. En tal sentido, para ir redondeando ya en la recta final del programa, siempre que se reciban ingresos, por regla general, digo, puede variar, claro. O sea, hay que hacer, el aspecto fiscal es un asunto a la medida, no siempre va a ser el mismo traje para la misma persona, ¿no? Pero por regla general, aunque haya reglas de excepción, precisamente siempre que se piramide el dividendo, vamos a tener como resultado o una disminución sustancial en el impuesto a cargo de nosotros como personas físicas o incluso un saldo a favor. Entonces, esa es la importancia de los dividendos, porque en principio nos preguntan, así de bote pronto, oye, ¿quieres tener ingresos acumulables de 130,000 o de 100,000? Y uno piensa en automático, no, pues 100, porque voy a pagar menos, ¿no? Pero automáticamente el formato de la declaración te elimina el acreditamiento del impuesto corporativo. ¿Por qué impuesto corporativo? Repito, porque lo pagó la persona moral y tú tienes la opción de acreditarlo. Entonces, ¿cuándo es el momento para decretar dividendos? Evidentemente cuando haya utilidades contables, por un lado, y segundo, cuando tenemos un flujo financiero suficiente para poder hacer frente a esa distribución que pretendemos hacer. Oye, si no tengo flujo, pues ¿de dónde diablos pretendo sacar el dinero para decretar los dividendos? Estimada Alejandra, ha sido un agasajo la plática. Tocamos puntos muy importantes de la parte de los ingresos, bueno, del tema de fiscal de las personas morales.
me gustan este tipo de programas porque no solamente por la parte didáctica, sino porque seguramente vamos a poder regresar, no solamente nosotros, sino mucha gente de lo que nos está viendo, a volver a este programa, a repasar los temas, porque algo que te hemos reiterado durante todo este programa es que lo haces de manera muy didáctica y muy digerible. Y entonces eso nos hace perder el miedo a acercarnos a estos temas que en la práctica son complicadísimos, pero insisto, la verdad los haces muy muy fácil, y lo cual agradecemos y te invitamos para las veces que quieras venir a platicar de este tema. Como dices, es tu casa para que vengas aquí las veces que quieras. Y en esa medida de si la gente todavía se quedó con ganas de saber más sobre dónde es tu práctica, si se pueden contactar contigo, dónde te pueden seguir viendo, dónde pueden seguir sabiendo más de ti, que nos compartas tus redes sociales y demás. Sí, claro que sí, con gusto. Mira, a mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com y también me encuentran en Facebook y en redes sociales. Con mi nombre, ahí me encuentran. Perfecto, estimado Alejandro. Pues muchísimas gracias. Hago extensiva la invitación de Noé. Siempre me dice, Alejandro es muy bueno, en la clase se la pasa participando y aparte es experto en Recico. Y no tenemos ningún programa nosotros de Recico. El día que tú quieras, esta es tu casa, ojalá nos puedas hablar. Porque hay mucha gente que dice, oye, ¿a poco en Recico pagamos 1.5, 2.5 de impuestos sobre la renta? Sí, puedes estar regularizado contablemente y fiscalmente y pagando una cosita. Sí, ¿no? Se llama economía de opción. Y por cierto, ahí te paso una lana por abajo por recomendarme. Pues la invitación está abierta, estimado Muchas Alejandro, gracias, para que hables con nosotros. Nos sentimos muy contentos y, estimados amigos, estos programas los hacemos con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes, para que cada miércoles aquel estudiante que está interesado en una rama del saber, del derecho o de la contabilidad en el cual especializarse, este tema del derecho fiscal y también de la contabilidad a nosotros nos encanta y esperemos sembrar en ustedes esa semilla de duda para que se acerquen un poco más y empiecen a estudiar un poco más sobre esta rama del conocimiento que es tan técnica, lo sabemos, pero tan bonita a la vez. Y bueno, sin más, estimados amigos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube principalmente, también tenemos TikTok, también tenemos Spotify y una comunidad en WhatsApp que se llama Comunidad Juego Jurídico. Mándenos mensajes si quieren que los agreguemos, ahí subimos sentencias, tips, discusiones, reformas, etc, etc. Sin más, yo a nombre de nuestro invitado Alejandro, el contador Alejandro, maestro Alejandro, y mi amigo y el doctorante y también mentor Noé Andrés Quiroz Morales, yo me despido, soy el abogado Gamaliel y nos vemos el siguiente miércoles a las 5 p.m. en un programa más de El Juego Jurídico. Hasta luego.